Entonces, estructura de bandas del transistor. Ahora, en esta estructura, nosotros lo único que vamos a hacer es juntar estos dos elementos y representarlo en un solo diagrama. ¿No ve? Como estructura. Entonces, veamos aquello. Aquí estamos simplemente diciendo cómo vamos a polarizar las junturas. Entonces, esta que es polarizada en forma directa en el transistor se llama juntura emisora. También había mencionado que en realidad debería llamar juntura de entrada. Esta es la juntura del colector, polarizado en forma inversa. En realidad debería llamarse juntura de salida. En los textos antiguos así se denomina. No sé, a alguien se le ocurrió en los textos actuales, los han ido cambiando por estas dos denominaciones, juntura emisora, juntura colectora. Entonces, por si ustedes o tienen el texto antiguo o tienen textos nuevos, pues yo quiero hacer nomás la aclaración por si acaso para que no vayan confundiendo. Entonces, juntura de entrada, J sub E. La única que cambia de simbología es esta. J sub E se lo pone, juntura de salida. Y aquí es J sub C. ¿No ve? Por si acaso. Entonces, bien, en esas condiciones, aquí está. Es como juntamos esto, fíjense, hemos dado la vuelta, este es PN. Este otro es PN. Entonces he tenido que volcar esto y lo he dibujado en uno solo. Y aquí está, este es el P, este es el N y este es el P. Son los tipos de este es el nivel de Fermi a lo largo del sistema, polarizado en forma directa. Disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Polarizados en forma inversa. Aumenta la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Y fíjense, en la juntura colectora prácticamente no se mueven los mayoritarios. Solo se mueven los minoritarios por encontrarse por encima de la barrera de energía potencial. ¿No ven? En cambio, en la juntura de entrada se mueve un componente que es la diferencia. Lo mismo que en el diodo. Es por eso que si entendemos perfectamente el diodo, no vamos a tener problemas con el transistor. Así que, ni cómo decir, no, ahora repita lo del diodo. No, no se puede. No es que no lo quiera hacer, sino te lo estuvieras resolviendo tus problemas. Tú los tienes que resolver. Esto hemos explicado convenientemente. Ok, y lo único que estoy haciendo es copiarme esas características. Y esto deberías tú haberlo dibujado y explicado. Ahora, la explicación lo vas a hacer. Pero es bien sencillito de entender, yo te lo voy a mostrar. Mira, cuando yo polarizo en forma directa esta juntura, que es la juntura de entrada, o sea, el emisor y la base, fíjate, este exceso de electrones de la base, este exceso de huecos del emisor, por el tipo de semiconductor que tienen en cada uno de ellos, ¿no ven? Los huecos del emisor pasan hacia la base, los electrones de la base pasan hacia el emisor. Pero ya estábamos hablando del exceso, porque como decíamos en el diodo, que este valor estaba más o menos compensado con este pequeño valor, ¿no ve? Y esto era la diferencia. O lo mismo, tomamos el NNBB menos el NPE. Entonces, corriente de electrones en este sentido, corriente de electrones en este sentido, va a haber una corriente resultante. ¿Quién va a mostrarme la corriente resultante? Este exceso. Entonces, ¿cómo era mi definición? Tiene la dirección y sentido opuesto al movimiento de las partículas cargadas negativamente. Entonces me dice, si se mueve así, la corriente eléctrica va a tener esta dirección. Del P hacia el N, para los electrones. Para los huecos, de igual manera, ¿no ve? Entonces este exceso se va a mover del P hacia el N. Entonces, fíjate, ambas corrientes tienen la misma dirección y sentido. La corriente del emisor va a estar formada por la suma, ¿no ve? De el exceso de los portadores mayoritarios menos la concentración de minoritarios. Su resultante me va a dar del emisor hacia la base. Ok. En la base, ¿qué se van a difundir?
por el tipo de polarización de esta juntura que es inversa, se van a difundir solamente los huecos, los electrones no, porque están todos por debajo de la barrera. En cambio, los huecos, los que están por encima de la barrera, aquí está la barrera, se van a fluir libremente. Entonces, estos que eran mayoritarios en el emisor, llegan a la base. En la base, ¿quiénes son los minoritarios? Los huecos. ¿Qué vinieron? Huecos. Entonces me está diciendo, aquí, de la juntura formada por la base y el colector, la corriente de colector va a estar formado por el movimiento de los portadores minoritarios de la base, huecos, minoritarios del colector, electrones, más la corriente de los portadores mayoritarios, que son huecos que vinieron del emisor hacia la base, se difunden en la base. ¿A ver? Ok. Ahora, la corriente de entrada está formada por huecos y electrones. ¿Qué tal si la base, en el proceso de contaminación, y eso también mostramos al empezar, cuando hicimos la introducción al transistor, la base débilmente dopada, dijimos. Muy poca contaminación. ¿Por qué es eso? Porque los portadores mayoritarios de la base no van a llegar al colector, se van hacia el emisor. ¿Quiénes llegan al colector? Los portadores mayoritarios del emisor que entran en la base, se difunden y pueden llegar al colector. ¿No ven? Porque además, la juntura de salida polarizada en forma inversa aumenta la barrera de energía potencial para los portadores mayoritarios. Y los mayoritarios, mira, en el colector es hueco y en la base es electrón. Y hemos dicho, los electrones no llegan al colector. Estos huecos del colector no van a pasar a la base. ¿Quién se va a difundir? Los huecos que vinieron del emisor hacia la base y llegan al colector. Entonces me dice, ojalá la corriente que viene del emisor fundamentalmente esté formado por los huecos de la región del emisor y muy poquito por los electrones de la región de la base. Por eso débilmente dopado. ¿Qué más dijimos? Dijimos, hay que evitar en la región de la base el fenómeno de recombinación. Entonces, ¿qué se han inyectado aquí? Huecos. ¿Cómo son los portadores mayoritarios aquí? Los electrones. Los electrones van a tratar de recombinarse con los huecos. Para evitar eso que hemos hecho o que hemos mencionado, como lo hace el fabricante. Primero, reduce el dopaje. Segundo, el ancho de la base, el ancho físico de la base, debe ser mucho menor que la longitud de difusión para el tipo de portador que se difunde en la base, quienes son huecos. Para disminuir al máximo posible la posibilidad de recombinación. Por lo tanto, hueco que no se recombinó y que se difundió en la región de la base va a llegar al colector. Así está fabricado los dispositivos. Fíjate, tengo condiciones físicas de dopaje, tengo condición física constructiva, el ancho de la base, frente a la longitud de difusión. ¿Y cómo hemos definido la longitud de difusión? Esto lo venimos trayendo desde el diodo. Como la distancia que recorre un portador antes de recombinarse. Entonces, si esa longitud de difusión, ¿no? Si el ancho de la base es mucho menor que la longitud de difusión, ¿qué quiere decir? Que los huecos no van a tener el tiempo suficiente para recombinarse con los electrones de la base y van a llegar al colector. Oye, pero qué decir fácil la electrónica. Esto ya te lo dije en el diodo. Por eso que en el diodo nos hemos detenido harto. Muchos seguramente lo han tomado de aquel lado. Qué bien que no avance. No.
Es que ahí hemos visto todos estos detalles. Lo único que yo estoy haciendo es ahora integrar en el tema del transistor, porque las dos junturas, uno en directa y el otro en inversa, polarizados en directa y polarizados en inversa, cuando trabaja el transistor lo trabaja con ambas junturas simultáneamente. No te olvides de ese detalle. Ok. Entonces, vos tienes que tomar en cuenta estas corrientes. ¿No ve? Esta es la corriente de portadores mayoritarios del emisor. Esta es la corriente de portadores mayoritarios de la base. Pero a los portadores mayoritarios del emisor les he restado los minoritarios de la base. Minoritarios de la base son huecos. Al movimiento, a la corriente de portadores mayoritarios de la base, les he restado los portadores minoritarios de la base. Y así hemos manejado en el diodo. Así también tenemos que manejar en el transistor. Y aquí simplemente, para que no pierdas la referencia, te aclaro. Y le hemos agregado un subíndice adicional, ¿no ve? Para saber de dónde vienen. Y que esos excesos tienen que ser predominantes, ¿no ve? Del emisor con respecto, perdón, de la base con respecto a la del emisor. Del emisor con respecto a la base, predominantes. Ok, y como hemos dicho, la base débilmente dopado, entonces hay muy pocos de estos electrones, los que van a ser predominantes en la base son los huecos, pero inyectados desde el emisor. Sencillito. Ok. Ese diagrama, estúdialo por favor, dibújalo sin mirar, no sé qué libro estarás utilizando, me imagino que tienes un libro de cabecera, sin mirar el libro y sin mirar las filminas que te estamos enviando, nos estamos depositando en el repositorio que tiene la carrera, y ahí es donde tú tienes que obtener tus filminas. Ok, pero sin mirar eso, trata de restablecerlo. Si lo haces, habrás aprendido. Si no lo haces, no te estás yendo por el camino fácil. El esfuerzo es lo que te va a hacer aprender este tema. Ok. Entonces, aquí estoy repitiendo lo mismo que te dije. Los portadores que se difundieron en la base, ¿quién serán? Huecos inyectados del emisor. Y no se recombinan, son los que llegan al colector. Y tienen que llegar al colector, ¿por qué? Porque esa juntura está polarizada en forma inversa, ¿no ve? Y la juntura polarizada en forma inversa no deja moverse a los huecos, pero que vienen del colector hacia la base. Pero sí se pueden mover libremente los huecos que van de la base hacia el colector. Clarísimo esa diferencia. La corriente de colector está formada por los portadores inyectados del emisor. Este impone que el semiconductor del emisor debe estar muy dopado con respecto a la base débilmente dopado. ¿No ve? Los portadores electrones inyectados de la base al emisor no llegan al colector, te lo he mostrado. Esta condición impone que la base semiconductor N debe estar muy poco dopado, débilmente dopado, con respecto al emisor. Entonces, estas tres filminas, que es el repaso de ese diagrama que te he presentado, te hace entender que la eficiencia del transistor en lo posible debe valer 1. ¿Por qué 1? Porque es la relación de la corriente del colector a la corriente del emisor. Si eso vale 1, ¿qué te dice? Que la corriente inyectada por el emisor es la misma corriente que estoy extrayendo por el colector. ¿No? Y uno dice, uy, tanto hemos hecho para que el alfa FB valga 1, sí. Y nunca lo obtiene el fabricante el valor 1. Cuanto más se aproxime a 1, ese transistor va a costar una barbaridad de plata. Entonces el alfa FB en condiciones normales es 0,9, 0,92, 93, 94, 95. Cuanto más me vaya aproximando a 1, más caro el transistor. No solo es eficiencia de corriente,
sino es la eficiencia de cómo se fabrica un transistor. Sencillito. A la ecuación ya la hemos hecho hablar. ¿No ve? Así la tienes que hacer hablar a las ecuaciones, por cierto. Entonces ahora miramos de la teoría de los cuadripolos, porque todas las corrientes eran entrantes, ¿no ve? Entonces, en función de eso, en algún momento se va a establecer que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Seguramente va a haber algunos signos, ya lo vamos a estar mirando. Entonces, para que se cumpla el efecto transistor, la corriente del emisor tiene que ser igual a la corriente del colector. ¿Eso qué me sugiere? Que la corriente de base sea cero. Por eso la base débilmente dopado. ¿No ve? Nada más sencillito que eso. Y aquí estoy tomando letra minúscula, subíndice mayúscula. ¿Qué te estamos sugiriendo? En las aplicaciones siempre va a haber componentes de continua más componentes de alterna. Tienen que estar presentes ambos. La de continua, ¿para qué? Para polarizar, para fijarle un punto de trabajo. ¿Y la de alterna para qué? Para mostrar que el transistor trabaja como amplificador. Sencillo. No te lo vayas olvidando. Entonces, esa configuración analizada es la de base común. Esta es la configuración histórica. Y muchas veces yo no quiero utilizar esta palabra histórica. Porque todo el mundo cree, no, pues entonces esa es la topología que no se usa. No, las tres topologías se utilizan de igual manera, depende de la aplicación y depende del parámetro que estamos queriendo obtener del transistor. Ahora, claro, fue la primera topología que explicaron esos tres ingenieros de la Bell como regalo de Navidad en 1947. Hace tanto, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy no lo han podido sustituir. Desde entonces seguimos usando al transistor. Y da la impresión que vamos a seguir todavía por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Así que mejor nomás lo voy viendo. Ok. Entonces, esta es la topología. En esa topología, es decir, que se inyectan portadores del emisor a la base. Va correlacionándote otra vez esto. Está inyectando portadores del emisor a la base. Y se obtienen en el colector la misma cantidad de portadores. Ojalá lo logremos. Si logramos, entonces este alfa va a valer 1. Por lo tanto, la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de colector, lo que quiere decir que la corriente de base se aproxima a 0. Estás redondeando la figura, ¿no ve? Clarísimo. Ahora, mi tema es el transistor en los circuitos. Entonces, para eso, para aplicar el transistor a los circuitos, yo debo establecer las características tensión-corriente del transistor, porque esas características tensión-corriente es lo que aporta un componente, en mi caso, el transistor, a la materia de redes, ya sea para analizar una red o para diseñar una red. Para ambos casos lo tengo que hacer vía esas características, tensión-corriente. Ahora, las características tensión-corriente, el fabricante me lo va a entregar como una información escrita, en cuadros seguramente, o me lo puede entregar como una información gráfica, conjuntamente o separados. Ahora, si yo no tengo la suerte de obtener esa característica, esa hoja técnica del transistor, nosotros, los que estudiamos estos temas, tenemos que tener la suficiente habilidad para relevar esas características en el laboratorio. Por eso es que tienes que hacer el laboratorio. Si no, de repente podríamos decir, como algún compañero nos ha sugerido, no es para qué hacemos laboratorio.
me estás repitiendo varias veces lo mismo. Y yo digo, y si tú no has aprendido, pese a que te he repetido, me estás diciendo que no le tiras tú un quinto de importancia a estos temas. Entonces, no sé ni para qué estás estudiando electrónica. Esa fue mi expresión. ¿No ve? Yo sé que el resto sí